Excelentísimo señor rector magnífico, ilustrísima señora presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, director de la obra social de Caja Astur, señoras y señores. Nel pouco tiempo que voy a ejercer las funciones de decano de esta facultad, este ya uno de los actos que más voy a escuchar, el homenaje al mi compañero, amigo y collacio, el profesor García Arias. Espero, querido Arias, que disculpes los errores que pueda cometer durante la mi intervención, porque tengo la chingua asturiana un poco ferruñosa. Ferruñosa o non, faigolo con orgullo. Primeramente por sentir la mía, porque foi la fala de los míos padres y de los míos abuelos. De segundo, como homenaje a tu gran labor de todos estos años. Y tercero, por ser también una chingua de la Universidad de Oviedo. En el siglo XVI, Fray Luis de León, en su obra de los nombres de Cristo, lamentábase de que los seus colegas de la Universidad de Salamanca no querían leerlo porque escribía en castellano y no en latín. Estas son las sus palabras. Hay algunos que no lo han querido leer porque están escritas en su lengua romance, el castellano, y dicen que si estuvieran en latín lo leerían. Estas palabras de Fray Luis de León, en relación al uso culto y escrito del castellano, son perfectamente válides anguaño, en Asturias, para con asturiano. Todos los chingües considerados socialmente cultes actualmente, como ya el caso del castellano, del francés, del inglés o del alemán, fueron en su origen chinguas de uso rural, nes que non se reconocían les élites sociopolíticas contemporáneas y tampoco aquellos que aspiraban a algamar algún ascenso social. En el caso asturiano, que nos queda más cercano, no podemos renunciar a las nuestras señas de identidad, a la nuestra cultura que nos identifica como sociedad en el marco europeo y mundial. La chingua asturiana ya un elemento cultural de primer orden, creado por generaciones de habitantes de este territorio desde las tierras de Miranda al Cabo Peñes, pasando por Chavio, donde yo nací y donde medré de pequeño. El Pico Aguión, la Corniecha, la Pera al Cucu, la Pena Cinco Queixos, Buscabreiro, Braña Civil, Faeu, Canarón, El Xuego la Bola, Cereiceda, Barbiellos. Son nombres de chugares del mío pueblo, de Chavio, que me acercan a los míos años de mocedad, a los míos raigaños. Hay 30 años sería impensable que un decano de la Facultad de Filosofía y Letras se dirigiese al su auditorio na chingua asturiana. Güey, nun yalbezo, pero naide se asusta dello. Este proceso de normalización social de la chingua asturiana tiene al profesor García Arias uno de los máximos exponentes. Arias es bien conocido del ámbito académico de la filología románica por los sus trabajos dedicados a la manera de hablar los asturianos. Desde va muchos años bien trabajando en las cosas de la nuestra chingua, defendiendo con la sociera que el asturiano ya una chingua con las mismas posibilidades que cualquier otra chingua, como en otro tiempo defendiera también Fray Luis de León respecto al castellano. Esto, mi amigo Pin, como yo te llamo, mi amigo Pin, costóte muy caro, costóte muchos disgustos, bien lo sé yo,
pero y este vergano, y es duro como las piedras de Ferreal. El profesor Arias non cambia de chaqueta ni de chaleco, ya fiel a sí mesmo, un traballador infatigable por la chingua asturiana. De aquí a pouco ofreceranos ese diccionario histórico de la chingua asturiana que será en sin duda una de las grandes contribuciones no solo a la chingua asturiana, sino también a la filología románica. Arias fizo de la su militancia en favor de la chingua asturiana una especie de sacerdocio. Nació del pueblo y pa'l pueblo, ex hominibus asuntus et pro hominibus constitutus, como dice el apóstol Pablo de Tarso. Güey, ya un día de fiesta que de gallola, de reconocimiento público a un gran investigador. Suele decirse que tras un gran paisano hay una gran mujer. Enhorabuena, querida Marta. No sé dónde está Marta, pero anda por ahí. Enhorabuena, querida Marta. Naide, mejor que tú, seguiste las pisadas del Tomariu. Este homenaje también ya todo un homenaje. Enhorabuena también para ti. Muchas gracias.